ahí está. Bueno, esto que decía, ¿no? Mejorar la calidad de vida, fomentar estilo saludable, mejorar y mantener la autonomía en todas las etapas de la vida, ¿sí? Recuerden que cuando vieron sobre las características psicomotrices de los adultos mayores, bueno, los procesos de envejecimiento llevan a una pérdida de autonomía, y esta pérdida de autonomía por parte de los adultos mayores causa también inseguridad, ¿no? Frente a, por ejemplo, salir a comprar, salir a la calle, juntarse con los otros, ¿no? No todos los adultos mayores pueden continuar de alguna manera afrontando las adversidades que trae consigo el envejecimiento, ¿no? Bueno, la intervención psicomotriz entonces va a ser una intervención que permita el aprendizaje de nuevas estrategias y habilidades acordes a la edad, ¿sí? Es decir, el psicomotricista va a tener que tener presente, ¿no? Estos son los datos que se extrae en la entrevista, pero también en la observación, ¿sí? Acerca de, por ejemplo, enfermedades, ¿sí? Acerca de el proceso de envejecimiento integral, ¿no? Cómo está llevando y afrontando ese cambio los adultos mayores con los que vayan a trabajar. Y algo importante que me gusta destacar acá, que dice aprendizaje de nuevas estrategias, ¿no? Que es otro de los puntos que se cree que no se puede llevar a cabo, ¿no? Como que el aprendizaje, siempre que hablamos de aprendizaje a nivel cultural, hay una mirada como muy limitada, ¿no? Se aprende de tal edad a tal edad. Como que después el aprendizaje no causaría mayores efectos, ¿no? No se pudiera seguir aprendiendo. Sin embargo, el aprendizaje psicomotrices, adultez temprana y adultez media. La subí yo, Betty. Entonces sí, ahora después, cuando termino la clase, la subo otra vez. O cuando... Bueno. O mañana cuando cargue todo, que espero que cargue esto y ya subo todo junto, lo subo otra vez. ¿Qué estaba diciendo? Sobre el aprendizaje, ¿no? Como esta mirada bastante limitante, pero en realidad las personas aprendemos toda la vida, ¿no? Si bien los aprendizajes por ahí en adultos mayores son un poco más lentos de lo que podría ser otra persona más joven, que esto tiene que ver con la plasticidad neuronal, ¿sí? La capacidad de plasticidad neuronal está en auge durante los primeros años de vida. Después aminora, es decir, a medida que crecemos nos va costando un poco más, por ahí hablando de aprendizajes formales, ¿no? Incluso nosotros aprendemos todo el tiempo, como decía recién, del mundo que nos rodea, a través de los inputs, ¿no? De las señales y estímulos exteriores. Pero claro, el sistema sensorial en los adultos mayores también está en declive. Entonces esos inputs, ¿no? Del mundo exterior, esos estímulos, también se procesan, primero se perciben con otra intensidad mucho menor y se procesan también mucho más lento, ¿sí? A nivel cerebral. Y eso hace que todos los aprendizajes, no estoy hablando de los formales, sino absolutamente de todos, se haga un poco más lento, ¿no? Y bueno, la pérdida de plasticidad neuronal sumado también a que hay desconexiones neuronales, ¿sí? Las neuronas, así como pasa con el cuerpo a nivel biológico, las hormonas también, las neuronas también se desgastan, ¿sí? Y dejan de funcionar. Y al no haber plasticidad neuronal, no se pueden, no pueden volver a funcionar, ¿sí? Hay veces que cuando, no sé, una persona joven tiene un accidente cerebrovascular, por ejemplo, ¿no? Y hay algún área cerebral muy afectada, bueno, lleva a que esa área, las neuronas que están allí se desconecten, ¿no? Dejen de funcionar, y la plasticidad neuronal hace que se regeneren con estimulación cognitiva, ¿no? En los adultos mayores esto no pasa, no hay regeneración de neuronas. Sí, obviamente la intervención a nivel cognitivo, la estimulación cognitiva hace que ese desgaste se aminore. No lo va a frenar, ¿no? Pero va a ser más lento, ¿sí?
sé dónde estaba. Bueno, esta. En la intervención psicomotriz entonces se plantean actividades que donde pueden utilizarse técnicas como la musicoterapia, juego, manualidades, baile, gimnasia suave, expresión corporal, deporte, ¿sí? Pasivas como masajes, relajación, movilización pasiva, ¿sí? Y todas estas actividades tienen el objetivo de ayudar a las personas, ¿no?, a expresar sentimientos, emociones, coordinar movimientos, facilitar la toma de decisiones, ¿sí?, reducir la ansiedad, el estrés, liberar frustraciones, mejorar o aprender habilidades sociales, cognitivas, ¿sí? Es decir, este tipo de intervención favorece a nivel integral al sujeto, ¿sí? Bien, y sobre todo la autonomía, ¿no? La psicomotricidad entonces sabemos que es una disciplina que engloba a la persona en su totalidad, ¿no? Integra sus interacciones afectivas, sociales, cognitivas, físicas y sensoriales, ¿sí? Y que estas interacciones se dan a través del cuerpo y del movimiento, ¿sí? Bien, y vamos a nombrar 3 niveles, ¿sí? Para conseguir justamente llevar a cabo los objetivos de una intervención psicomotriz en adultos mayores. Que estos son los niveles que un poco habíamos visto antes, ¿sí? La educación psicomotriz, que tiene como fin fomentar o estimular el desarrollo global de las personas durante sus primeros años de vida en el marco de la escuela, ¿sí? Pero también la podríamos aplicar luego, ¿no? Porque esto que le decía, muchas veces la educación está como limitada a años escolares, ¿no? Al auge. Pero la educación continúa el resto de la vida, ¿no? Y en todo caso podría haber una reeducación, ¿sí?, psicomotriz, por ejemplo, también en la adultez, porque pensemos que, por ejemplo, con una artritis, con una artrosis, ¿no?, es decir, el desgaste que se produce naturalmente por la pérdida de calcio en los huesos, entre también las articulaciones, bueno, pero tomando como ejemplo esto, lleva a que la persona obviamente tenga que aprender a moverse, a caminar, a realizar distintas acciones motoras de otras maneras, ¿no?, las que venía haciendo habitualmente. Entonces ahí podemos hablar también de una educación psicomotriz, ¿no? Cómo hacer y cómo reaprender a utilizar el cuerpo, ¿no?, en este momento que se está planteando ahora, ¿sí? Que no es lo mismo que cuando todo funcionaba, digamos, de otra manera, ¿no? Nadia. Hola.
Sí, sobre todo cuando están estas inmovilizaciones, ¿no? Digamos, cuando sufren accidentes graves que los dejan más inmovilizados, obviamente eso también afecta y recibe un gran choque a nivel, a nivel psíquico, ¿no? Y emocional. Eh, y cuesta mucho que salgan de esa situación. Eh, por eso en las intervenciones psicomotrices se trabaja a nivel integral, ¿no? Para justamente poder favorecer todas las áreas y no solamente, por ejemplo, solamente la motora, ¿no? Claro. Es una situación compleja, pero también, viste, pienso que no, como que no nos compete todo a nosotros. Entonces hay a veces situaciones que nos aferramos tanto, ¿no? Que nos aferramos tanto y se produce esto de la transferencia y justo que perdiste a tu abuela y demás, ¿no? Que también ahí un poco se desdibuja y uno ¿cómo decirlo? Se introduce más de lo que debería, ¿no? Como profesional. Sí podemos trabajar con las familias, pero digamos, no somos los terapeutas de la familia, entonces también nuestro trabajo ahí tiene como cierto límite, ¿no? Podemos orientar, podemos hablar, podemos asesorar y demás, pero si la familia, claro, pero si la familia no lo puede ver, más no podemos hacer, ¿no? Es decir, como bueno, después tenemos la reeducación psicomotriz, que se dirige a las personas que tienen algún tipo de dificultad en el aprendizaje y por tanto necesitan un tipo de intervención más específico que lo utilizado en el nivel anterior, ¿no? Se aplica a niños, adolescentes, adultos, ancianos. Esto un poco es lo que decía recién. Y la terapia, que va enfocada a pacientes que requieren mayor intervención debido ya que presentan alteraciones deterioros severos a nivel cognitivo, físico, social o emocional, ¿no? Entonces, sea cual sea el tipo de intervención que realice el especialista en psicomotricidad, hay que resaltar que la formación que debe tener es compleja, ¿no? Debe tener una capacidad de escucha, de observación, para poder comprender a la persona en su globalidad, detectar y prevenir sus trastornos emocionales y psicomotrices, ¿no? El psicomotricista entonces requiere de conocimientos teóricos, prácticos y personales para diseñar y aplicar un correcto programa de intervención que va a colaborar a mejorar la autonomía, ¿sí? Y el enfoque de su intervención dependerá, eh, si sea en grupo o a nivel individual, a personas sanas o con algún tipo de discapacidad, limitación, etcétera, ¿no? Dependiendo de cuál sea. Bien, entonces en la intervención psicomotriz a las personas de tercera edad se tienen en cuenta los cambios biológicos, psicológicos, sociales y corporales, ¿sí? Que van produciendo a lo largo del envejecimiento. Entre esos aspectos, ¿no? Se va a diseñar una intervención que tenga en cuenta la flexibilidad, la resistencia cardiovascular, el control del tono muscular, el equilibrio, la función respiratoria, la velocidad de reacción, la coordinación de movimientos, atención, memoria, lenguaje y otras también funciones cognitivas, capacidad de aprendizaje y autonomía personal, ¿no?
Es decir, como decía, a través de la entrevista y de la observación, antes de poder diseñar una sesión de psicomotricidad adecuada a las necesidades del sujeto o de los sujetos, vamos a tener que tener en cuenta todas estas cualidades, ¿sí? Porque no va a ser el mismo tipo de intervención para una persona u otra persona. Y actividades que se pueden plantear a nivel general: gimnasia suave, ritmo y baile, juegos sensoriales, ¿sí? Trabajos manuales, técnicas de relajación, actividades al aire libre, ¿sí? Hay un montón de cosas que podemos hacer siempre y cuando tengamos en cuenta estas características.